En 1973, Led Zeppelin era uno de los grupos más grandes del rock. Su quinto álbum estaba destinado a cimentar esa posición. A la hora de plantearse su portada, Jimmy Page recordó el impacto que le había causado la cubierta del disco Argus de Washburn Ash, así que quiso contar con su autor. A través de George Hardy, responsable de la portada del debut de Led Zeppelin, contactó con la oficina de Hipgnosis, autores de aquella cubierta, y concertó una entrevista con ellos, abriendo una colaboración que se extendería a lo largo de 5 de sus discos y una película, No Quarter on Lead, para la reunión de Robert Plant y Jimmy Page en 1974. Storm Thungerson, al que Page solo le había dado el título del disco, Houses of the Holy, pero sin permitirle escuchar sus canciones tuvo sus dudas. Seguramente buscaba algo grande, fuerte, poderoso, impresionante y mítico, pero ¿cómo representar eso exactamente? Unos días después, en una pequeña oficina de la calle londinense de Oxford Street, y con la presencia dominante del manager de la banda, Peter Grant, se reunieron Robert Plant y Jimmy Page con Storm Thungerson y Aubrey Powell. La primera idea que les presentaron fue radicalmente rechazada. En ella, Storm había pintado una pista de tenis de color verde brillante con una raqueta en medio. Jimmy Page se enfureció al entender que se estaba asociando su música con una raqueta. Los dos ilustradores, viendo que su primer concepto era rehusado, recuperaron improvisadamente dos ideas que habían esbozado en la cajetilla de tabaco, y así la defendieron ante los presentantes. La primera consistiría en trazar un lugar de las milenarias líneas de Nazca en Perú, el símbolo soso, con el que el cuarteto se había representado en su álbum anterior. La segunda contemplaba pintar de oro y plata a una familia en movimiento hacia una fuente de poder mágica, que debería ser fotografiada al amanecer en alguna localización sobrecogedora. La idea había partido del libro de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia, también conocido como Los hijos de Ícaro, editado en 1953, que termina con una escena en la que todos los niños del mundo se juntan fundiéndose en una torre de fuego para dejar la tierra. Según Storm, se trata de una imagen de niños que invocan un lugar especial del cual despegan en masa como energía espiritual o mental. Aquello era bastante factible y muy sugerente, así que parecía apropiado. La civilización escalando hacia un nuevo amanecer, un concepto tan mítico como la propia banda. A Peter Grant y a Jimmy Page le gustaron ambas ideas, pero Robert Plant prefería la segunda e incluso propuso el lugar ideal para obtener aquella imagen: las formaciones rocosas de la isla de Staffa, en Escocia. Ambos reconocieron abiertamente que sería una idea cara, aunque no tenían ni idea de lo complicado que les iba a resultar. Pero Peter Grant no tuvo la menor duda. ¿Dinero? No importa un carajo el dinero, simplemente hazlo. Días después, el grupo se marchó a Japón de gira, dejando total libertad a los dos socios de Hipgnosis. Powell sería el autor de las fotos y respondería al encargo del grupo, dado el enfado de Page con Storm, el temor a la exigencia de posibles responsabilidades por parte del gobierno peruano o de arqueólogos ofendidos, así como el elevado costo de una expedición a los Andes para llevar a cabo la primera de sus ideas, les llevaron a descartarla. La segunda les pareció más asumible, teniendo en cuenta además su mayor proximidad a su lugar de trabajo, así como el misticismo y las inclinaciones hacia la cultura celta del grupo, especialmente Jimmy Page. Descartaron la isla de Staffa, casi inaccesible. En su lugar optaron por encaminarse a unas formaciones rocosas similares denominadas la Calzada del Gigante, formadas por 40.000 columnas de basalto provenientes del enfriamiento relativamente rápido de la lava de un volcán hace unos 70 millones de años, que se encuentran situados a unos 3 kilómetros del norte de Bushmill, en el condado de Antrim, Irlanda del Norte. A finales de 1972, la expedición partió con el equipo y las personas contratadas para posar, 3 adultos y 2 niños, teniendo en cuenta que se pretendía presentar a una familia con su padre, madre y 2 vástagos. Uno de los adultos se quedó fuera de las fotografías. Al salir del aeropuerto internacional de Belfast, los niños se asustaron por el despliegue militar del ejército británico, que respondía al latente conflicto norirlandés. En uno de sus momentos álgidos, no era un buen presagio. Como la imagen tenía que ser tomada al alba y al anochecer para obtener la luz requerida, todos los días eran despertados a las 4 de la madrugada. Lo primero que se hacía era rociarlos a los 5 de oro y plata, de la cabeza a los pies,
una labor de la que se encargaba Tom Smith, que trabajaba habitualmente en películas inglesas como las de la serie James Bond. Tras varios días, al acabarse la pintura para el cuerpo que habían llevado, decidieron utilizar la única que pudieron encontrar en la zona, pintura de automóviles. Intentaron ocultárselo a la madre de los niños hasta que ésta los descubrió y quitó con agua en el baño del hotel. Cada mañana se transportaba el equipo desde el pequeño alojamiento hasta la calzada del Gigante, superando cada jornada los controles del ejército británico, que ponía trabas continuamente intentando disuadir a toda aquella gente moviéndose por las carreteras. Ya en la localización, aquel espectacular amanecer que esperaba no llegaba. Al contrario, los 5 protagonistas sufrieron una pesadilla que probablemente no compensarán las 100 libras recibidas. Según sus palabras, fueron 10 días de cansancio, frío, lluvia, aburrimiento, pintura, aguarrás, whisky, barbitúricos, camas húmedas y malas comidas. Después de unas semanas y viendo que el mal clima seguía instalado en las zonas, se optó por un cambio de planes para intentar obtener una instantánea más evocativa. Olvidarse de los adultos y tomar varias imágenes desde la parte inferior de las rocas, únicamente de los niños, por separado. En menos de una hora, en una fría y lluviosa mañana de noviembre, Powell sacó todas las fotografías que pudo con la intención de unirlas más tarde, aprovechando los bordes de las rocas octagonales, de modo que el montaje no fuese perceptible al ojo humano. Preparó un collage con 30 de las fotografías tomadas, en la que incluyó un total de 11 niños. La imagen final fue fotografiada e impresa en un papel de tonos ligeramente sepia. Sobre ella, uno de los trabajadores del estudio, Phil Crenell, fue aplicando manualmente mezclas sutiles con tintes capa a capa mediante pinceles y aerógrafos. Para el fondo de la parte superior se eligió un tono que partía del blanco hasta llegar al naranja brillante, que parece representar el apocalipsis, como si se tratase de un resplandor de un hongo nuclear. Sin embargo, el cuerpo de los niños acabó con un tono rosáceo que no los convenció en absoluto y creyeron que habían fracasado totalmente. En una segunda valoración, unas horas después, se dieron cuenta de que aquella tonalidad le daba al conjunto una apariencia misteriosa y casi sobrenatural, convenciéndose finalmente de que habían conseguido algo inesperado y puede incluso mejor. El misterio no pretendido se intensificaba en la funda interior desplegable del disco. Con una imagen tomada en un lugar cercano, en las ruinas del castillo de Dunluce, al igual que sucedía con los niños de la portada, se le pidió a las 2 personas que posaron que no mirasen a la cámara. En ella, uno de los adultos con los brazos en alto sostenía a uno de los menores en posición horizontal. La toma, que parece representar un sacrificio humano o una ofrenda, tuvo que hacerse en menos de 5 minutos, debido una vez más al mal tiempo. La imagen se imprimió en blanco y negro y se coloreó a mano para conseguir un débil resplandor bajo el cielo tintado de azul y verde. Todos quedaron satisfechos con el resultado, así que después de lo que les había costado obtenerlo, no iban a dejar que una mala impresión les restase fuerza. La primera versión, que llegó desde la imprenta en los Estados Unidos a Londres, no gustó ni a los diseñadores ni al grupo, ya que los niños estaban cubiertos por un desagradable tono púrpura y el cielo parecía demasiado naranja. Sucesivamente fueron encargando y recibiendo hasta 12 pruebas más, pero ninguna logró producir la tonalidad del original. Peter Grant convenció entonces al sello Atlantic para que pagase el viaje y una estancia en el lujoso Hotel Plaza de Nueva York a los 2 socios de Hipgnosis, donde permanecieron hasta que la portada fue de su agrado. La edición final que llegó a las tiendas llevaba una banda de papel en blanco que se conoce como obi, al estilo de las estrechas franjas de tela que sirven para rodear o ceñir los kimonos japoneses. En ella, el estilista Bush Holyhead dispuso una inscripción con caracteres celtas en las que constaba el título del disco. Se necesitaba romperlo para poder extraer el vinilo, así que, al igual que en el álbum previo del grupo Led Zeppelin 4, al quitarse, no quedaba ya ninguna identificación en la propia cubierta. Al mismo tiempo, la franja de papel permitía ocultar en las estanterías de las tiendas de discos los traseros desnudos de los menores. Hasta el 2007 no se reveló la identidad de los menores que aparecían en la portada, descubriéndose entonces que habían sido 2 y no 11. El autor de las fotografías, Aubrey Powell, reveló por fin su identidad. Se trataban de los hermanos Stephen y Samantha Gates.
entonces modelos infantiles y actores de series como Paul Dark, quienes habían seleccionado después de ver unas imágenes suyas, algunas de ellas desnudos, como protagonistas de un volumen fotográfico del japonés Hajime Sawatari, en el que recreaba el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Sam, que entonces tenía 7 años, aparecía posteriormente en otra carátula diseñada por Hipgnosis también, de Led Zeppelin, en concreto en la contraportada de Presence. Por su parte, su hermano Stefan, que participó en la portada de Houses of the Holy, con 4 años participó en otro disco hecho por Hipgnosis, en concreto Division Bell de Pink Floyd, en la imagen que acompañaba a la canción Coming Back to Life, como un ahogado en la que intentan devolver a la vida. This is something we never do. This is something we never do. It's all about the banana and the lemon, I think.